Mañana histórica para nuestro continente y para el mundo. Ayer arrancábamos Agenda Abierta diciendo las candidatas, el candidato, qué pasará en México. Hoy arrancamos diciendo ganó la primera mujer presidenta de este país, haciendo historia para este país, pero también para el continente y para todas aquellas mujeres que llegamos junto con ella, porque ya lo decía, no llegó sola, llegamos todas. Y precisamente sobre el tema versa nuestra pregunta de nuestra Agenda Abierta. Tome ese cafecito, ya sé que no nos los puede compartir, pero hágalo también en el nombre del equipo que se encuentra trabajando a esta hora y que ha trabajado también durante toda la noche para comentarles cómo se llevaba adelante este proceso democrático en México. Acá nuestra pregunta, México, Claudia Sheinbaum es la primera presidenta electa de México con más del 58% de los votos. Es una cifra que sigue pues todavía en análisis porque se continúa el conteo, por eso decimos con más del 58% de los votos. La oposición reconoció su derrota aplastante. ¿Qué representa la victoria del segundo piso de la Cuarta Transformación para el continente? Acá le proponemos dos opciones y todas las opciones. La primera, continúa el progresismo de la izquierda, continúa el progreso de la izquierda en nuestro continente. Es una muestra de fortaleza de la democracia también como parte de lo que sucede allí. Todas las opciones anteriores va liderando esta encuesta con el 66.7%. Recuerde que usamos también sus respuestas, análisis para nuestras entrevistas, para nuestro espacio de análisis, porque el objetivo es que nuestra agenda se mantenga siempre abierta, tomando en cuenta también sus consideraciones. Sobre este tema hablamos a continuación, así arrancamos con esta muy buena noticia para todas las mujeres. Claudia Sheinbaum marcó un precedente histórico tras ser electa como la primera presidenta en México en más de 200 años de historia republicana. Con el 70,3% de los votos escrutados, la candidata por el partido Morena y abanderada del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador obtuvo más del 58% de los votos a favor, que le otorgó a Sheinbaum una victoria arrolladora en el país norteamericano. En este sentido, Claudia Sheinbaum agradeció este lunes al pueblo mexicano por su victoria presidencial y señaló que recibió las llamadas de sus contendientes, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez, para reconocer el triunfo en los comicios generales. De acuerdo al Instituto Nacional Electoral, en el segundo puesto de la contienda presidencial se ubica la candidata por el partido Fuerza y Corazón, Xóchitl Gálvez, con el 28,4% de los votos, mientras que el tercer puesto lo obtuvo Jorge Álvarez, del partido Movimiento Ciudadano, con 10,5 puntos a favor. Esta mañana en Agenda Abierta analizaremos los primeros resultados electorales que le otorgan una clara ventaja y victoria a la candidata del partido Morena, Claudia Sheinbaum, al convertirse en la primera mujer en ser presidenta de la nación mexicana. Es la presidenta número 16 aproximadamente en nuestro continente. Digo aproximadamente porque pueden surgir otros datos que hagan cambiar esta cifra, pero sin duda alguna es importante reconocerlo. Vamos a revisar cómo se refleja el tema en diversos medios de comunicación, portadas digitales. Comenzamos con nuestra casa informativa. Puede leer allí desde el momento inicial de la jornada de ayer hasta el final, porque hemos estado transmitiendo y compartiendo información sobre lo que allí sucedía. El portal de Telesur, que comparte a esta hora. Claudia Sheinbaum celebra histórica victoria en las elecciones presidenciales mexicanas. La candidata oficialista, Claudia Sheinbaum, agradeció en los primeros minutos de este lunes a los millones de mexicanos y mexicanas que votaron por ella para convertirse en la primera mujer presidenta de México en sus más de 200 años de historia. Sheinbaum además indicó que Xóchitl Gálvez de la Alianza Fuerza y Corazón por México y Jorge Álvarez Maínez del Movimiento Ciudadano se comunicaron con ella para felicitarla y reconocer su triunfo en las elecciones. Elemento importante también porque muestra que de esa manera se abre paso para que Claudia pueda gobernar para todas y todos, aquellos que votaron por ella, pero también para aquellos que no lo hicieron. Vamos a revisar también cómo lo comparte a esta hora el portal de La Jornada. Acá lo tienen. Conteo rápido favorece a Morena y aliados en Cámara de Diputados. Otro elemento importante porque ello también le da holgura para su gobierno. El conteo rápido del Instituto Nacional Electoral de México muestra tendencias favorables para que los partidos de la coalición sigamos haciendo historia. Morena, el Partido del Trabajo y Partido Verde
cuenten con mayoría calificada en la Cámara de Diputados. En el Palacio Legislativo el bloque tendría entre 346 y 380 diputados, mientras que en el Senado contaría entre 76 y 88. Son cifras que todavía no están exactas, definidas, porque recordemos que continúa el conteo aproximadamente hasta el 5 de junio. Antes de la medianoche, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, dio a conocer que la estimación de la Cámara de Senadores se realizó en 1090 casillas. Recordemos que casillas en México son lo que se conocen en otros lugares como urnas, las cajas donde la persona ejerce su derecho al voto, que representan un 67.3% de la muestra total, con un nivel de confianza de al menos el 95%. Recuerden que estos datos pueden seguirlo a través de la página oficial del INE México con el PREP. Allí pues van dando información en relación con el número de actas que son escrutadas, que son analizadas, el porcentaje de participación y los espacios en los que se analizan. Portar excepción. Acá le mostramos lo que refleja esta hora. El voto en el extranjero rompe las expectativas. Instituto Nacional Electoral replanteará procedimiento. De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral, la participación de los mexicanos en el extranjero desbordó los consulados. Quiero hacer acá un paréntesis. Esto pese a que se había habilitado por primera vez el voto vía correo electrónico. Se podía hacer con antelación. De hecho, hasta iniciando la jornada electoral, el instituto había recibido más de 70.000 votos electrónicos. Pese a ello, en los lugares donde estaban ubicados los consulados, que eran 23, la mayor cantidad en Estados Unidos, uno en Canadá y otro estaba ubicado en Madrid, España, rebalsaron los espacios para ejercer su derecho al voto. Una jornada que, como bien decíamos, así lo explica este medio de comunicación, rebasó las expectativas. El consejero presidente de la Comisión del Voto de los Mexicanos en el Extranjero, hablamos de Arturo Castillo, calificó la participación como espectacular. Ese fue el adjetivo que utilizó, tras confirmar que habían recibido cerca de 180.676 votos de connacionales. Añadió además que por la vía postal, también otra de las vías para ejercer el derecho al voto, llegaron 39.590 sobres con boletas electorales y por internet se emitieron 135.331 sufragios. Fíjense, de 70.000 en ese momento en el que arrancaba la cifra a principios de la jornada, hasta ese número llegó la cantidad de votantes que ejercieron su derecho al voto. Impresionante. Vamos con los datos. Sumamos a esta hora desde Ciudad de México a nuestro compañero Antonio Aranda, quien está ahorita, me imagino, muerto de sueño, porque Antonio ha estado conjuntamente con nuestro equipo siguiendo paso a paso cómo se llevaba adelante este proceso, y acá le agradezco estar con esa fuerza ahí presente para informarnos a esta hora. Querido Antonio, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días. Saraí, muy buenos días. Como bien lo mencionas, pues ha sido una jornada muy larga, empezó desde ayer muy temprano para no solo los periodistas, sino también para los candidatos, darle seguimiento puntual a toda la jornada electoral. Ha sido bastante intenso, bastante interesante también, y pues como bien lo mencionabas, México amanece con esta noticia de la primera presidenta de nuestra nación en el género femenino. Será Claudia Sheinbaum, quien sobre las mismas expectativas de algunos analistas, pues casi dobleteó lo que es el voto en contra de la candidata Xóchitl Gálvez. Están casi al 2-1, cerca del 60% de los votos para Claudia Sheinbaum, aproximadamente el 30% para Xóchitl Gálvez. Y bueno, esta situación pues ha generado también que ayer por la noche, después de que se empezaran a dar los primeros resultados, inicialmente la candidata Xóchitl Gálvez, a través de sus redes sociales, principalmente en X, pues publicó unos mensajes dejando entrever la posibilidad de que hubiera alguna especie de fraude electoral. Sus comentarios no fueron más allá, solamente decía que estaban escondiendo el voto, que era importante mantener la vigilancia sobre esto. Después la candidata Claudia Sheinbaum mencionó en un mensaje que ella ofreció que había recibido llamadas tanto de Xóchitl Gálvez, la candidata por la coalición de partidos de derecha Fuerza y Corazón por México, como del candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia, Jorge Álvarez Maínez. Los dos consideraban que la derrota ante Claudia Sheinbaum era irreversible, con las cifras que el mismo Instituto Nacional Electoral ofrecía de manera preliminar.
Después de esta situación de reconocer la derrota, ambos candidatos opositores, principalmente Xochitl Gálvez, mencionó que confiaba en que Claudia Sheinbaum resolvería los problemas del país y dijo que estaría atenta a pues seguir siendo una oposición crítica. Por su parte, Claudia Sheinbaum, después de recibir estos datos, ofrecer un mensaje de manera, vamos a decir, formal en lo que era su centro de operaciones, se fue al Zócalo capitalino, donde la estaban esperando miles de personas por la noche, cerca de la medianoche, para festejar en ese punto pues la victoria electoral de Claudia Sheinbaum. Ahí finalizaron la jornada ya entrada a la madrugada con una serie de fuegos artificiales. También durante todo este periodo, Claudia Sheinbaum recibió la felicitación de diversos mandatarios de América Latina y otras partes del mundo, por ejemplo, de Xiomara Castro de Honduras, también Miguel Díaz-Canel de Cuba la felicitó, por supuesto el presidente Nicolás Maduro de Venezuela también la felicitó, todos en el sentido de que pues reconocían en ella a una mujer con la capacidad de tener un gobierno de izquierda, pero también progresista que pueda pues sobresalir en la región. Saraí. Muchísimas gracias por este resumen. Siempre es importante recoger también cómo se sentía esta energía en las calles, en los lugares donde has podido estar y luego también en relación con lo que sucede en tu entorno cercano. ¿Cómo se recibe esta noticia? ¿Tiene que ver con ese halo de esperanza, de continuidad, de reforzar lo que se ha hecho hasta ahora? ¿Cómo lo podrías catalogar a esta hora después de los resultados obtenidos? Pues era algo que la mayoría de la gente ya esperaba, se sabía o se tenía el pulso de la situación, se confiaba en el triunfo de la candidata Claudia Sheinbaum y pues ella, como lo mencionó en su campaña, lo que está tratando de construir es el segundo piso de la llamada cuarta transformación que inició con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Una cosa muy importante, además de que ella pues obviamente ganó la presidencia, es que su partido político o su coalición de partidos políticos también llegarán aparentemente con una holgada ventaja dentro de la Cámara de Diputados y también de la de Senadores, lo cual les permitirá pues seguir avanzando en algunas reformas que quedaron pendientes en el gobierno de López Obrador, pero que ellos podrían retomar para seguir avanzando en este gobierno progresista que ellos están impulsando, llamado segundo piso de la cuarta transformación. Esta situación de tener una mayoría calificada en ambas cámaras, pues podría ayudar a que esta situación pudiera fluir de una manera políticamente más rápida y que no tuviera tantos trabas para poder realizar sobre todo algunas reformas constitucionales que son importantes para poder continuar en el avance de este proyecto de gobierno. Gracias, Antonio. Agradecemos tus observaciones sobre el tema y todo el trabajo que has venido haciendo con nosotros para mantenernos informados también a los amigos televidentes que nos acompañan a través de la señal de Telesur. Te deseo buen día. Gracias. Muy buenos días. Información en vivo y en directo con nuestro corresponsal desde México. Vamos a analizar el tema. Hay mucho que preguntarle a nuestro invitado. Carlos Prigoghini nos acompaña hoy, es analista, antropólogo social y además en estos momentos va a ser nuestros ojos de lo que sucedió pues finalmente en México y de cómo también se analiza el tema. Carlos, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Buen día a todos. ¿Cómo están ustedes? Un gusto, todos bien. Acá, bueno, felices porque hablamos de un hecho histórico para México, para el continente. Como mujeres, pues nos sentimos que estamos acompañadas ahí, acompañando a Claudia, nos sentimos también acompañada con ella por el triunfo. Y en ese sentido, me gustaría preguntarte, la oposición ha reconocido a través de llamada telefónica, pero también a través de sus, digamos, sus pronunciamientos, el logro contundente, la victoria rotunda de Claudia sobre sus propuestas de gobierno. ¿Qué le dice ello a todo ese proyecto de campaña que ponía en tela de análisis y en duda el proceso democrático en este país? Bueno, es un triunfo no solamente importante para México, sino que es un triunfo innegable para toda la región. Recordemos que la ultraderecha estaba cada día más envalentonada, sobre todo al partir del triunfo de Milei en la Argentina. Entonces, este triunfo de Claudia no solamente reafirma el triunfo de la 4T, sino que es innegable que tenemos asignaturas pendientes que hay que resolver y esperemos que de alguna manera este triunfo llegue a resolver y a profundizar el proceso. Pero también es muy importante haber ganado la Ciudad de México,
quizá uno de los principales bastiones de la izquierda mexicana, donde se especulaba mucho con que el PAN a través de Taboada podía llegar a ganar y hasta celebraron anticipadamente un hipotético triunfo. De esa manera tenemos un triunfo arrollador de Claudia que se completa con el triunfo de Clara Brugada en la Ciudad de México, que estamos hablando de aproximadamente 22 millones que hay en esta ciudad, la más poblada de toda la República. Y sí, sí, definitivamente es un triunfo para toda la región, para toda América Latina. Carlos, me gustaría preguntarte en relación con aquellos comentarios que han surgido en el transcurso de la campaña, un poco para ir contrastando con lo que va a suceder. Claudia decía, vamos a seguir trabajando por mantener fuerte la economía, por mantener los índices que hemos logrado hasta este momento, pero es un elemento crucial el hecho de que México es digamos, el directo país más importante en temas económicos para Estados Unidos y evidentemente la política que lleva adelante Claudia como continuidad de esta cuarta transformación, pero de cara al segundo piso, no es del todo aquello de lo que podría aceptar o con lo que podría estar de acuerdo los gobiernos tanto de Joe Biden como de Trump. ¿Qué reto implica ello para el próximo gobierno que se viene con Claudia? Bueno, va a ser una negociación permanente, evidentemente, pero los estándares principales, sin embargo, México los ha conservado en el gobierno de López Obrador y creo que Claudia lo que tiene que hacer es ratificar la política económica de López Obrador y la política de negociación con los 4.000 kilómetros de frontera con Estados Unidos. No nos olvidemos que el combustible la nafta, la gasolina, ha permanecido prácticamente en el mismo precio. El dólar ha estado estable. Y en este momento México es tal vez el país de América Latina que más inversiones recibe a nivel mundial. Todo eso Estados Unidos lo sabe perfectamente. No sé, realmente desconozco si pueda ganar Biden o si pueda ganar Trump. Creo que las dos posiciones son bastante duras para América Latina y más específicamente en el caso México. Pero confío que se pueda seguir las tratativas, la negociación y tal vez se profundice el Tratado de Libre Comercio. México a nivel regional no solamente ha destacado desde lo político, desde lo social, como hemos visto con la política de brazos abiertos de López Obrador, no solamente hacia los migrantes, sino también hasta el caso Julián Assange, el caso lamentable con Ecuador y la recepción de, digamos, líderes mundiales de izquierda, como fue la recepción y el asilo que se le dio a Evo Morales de Bolivia. Y pienso que México en esa postura va a seguir su tradición de asilo, de hospital, de hospitalitario, de ser hospitalario con los sectores internacionales, con los grupos de exiliados, se tiene que profundizar y va a seguir adelante, más allá de las terribles presiones del Departamento de Estado, de Joe Biden o de Trump en el futuro. Carlos, resaltar también la importancia del logro en el Congreso. Se han dado algunas cifras que no son exactas porque se sigue el proceso de conteo, pero por un lado tenemos medios de comunicación que afirman está ganando el Congreso, va a cambiar la Constitución mañana, y por otro lado tenemos otros medios que afirman que esta victoria podría garantizar que las propuestas que hasta el momento en el que López Obrador cerraba su proceso de presidencia no pudieron avanzar precisamente por el stop que le colocaban en el Congreso puedan avanzar en pos del pueblo mexicano. ¿Cómo lo ves tú? Sí, evidentemente, mira, no estoy al tanto exactamente de los porcentajes. Al rato me voy a abocar a la tarea porque ayer a la noche, digamos, cuando me fui a descansar, todavía no tenían resueltos los porcentajes. Guadalupe Tadei había dicho que todavía la directora del Instituto Nacional Electoral había dicho que todavía se iban a posponer algunos resultados, pero es importantísimo tener una mayoría calificada, es muy importante tener mayoría en las cámaras, porque no nos olvidemos que la derecha, y esto no es una exclusividad de la derecha mexicana, sino de toda la región, simplemente se opone porque se opone a todo aquello que los gobiernos progresistas o de izquierda quieran resolver.
Las asignaturas pendientes tienen que ver también con una reestructuración en el Poder Judicial que es muy necesaria. Son muchas las leyes o los intentos o los proyectos que ha enviado el Ejecutivo López Obrador al Congreso y que desgraciadamente no han salido porque la derecha se ha unido en pos de una oposición que muchas veces no propone, pero sí que definitivamente destruye todo aquello que haga el oficialismo. Lo hemos visto en Argentina con Cristina Kirchner, lo hemos visto en Brasil con Lula da Silva, lo hemos visto con Correa en Ecuador, todavía mucho más trágico los resultados en aquel país. Y bueno, también lo hemos visto aquí con los 6 años de López Obrador. Yo creo que la mayoría es importantísima para poder resolver y ejecutar aquellas asignaturas pendientes que todavía tenemos en la 4T. Pero sin embargo, el apoyo de la población ha sido masivo. Carlos, otro elemento que también resaltamos que forma parte de la propuesta de gobierno de López Obrador tiene que ver con el estilo de comunicación. Si algo diferenciaba, digamos, a una candidata de otra, hablo específicamente de la diferencia entre Xochitl y Claudia, tiene que ver con el modo de dirigirse a los demás, el modo incluso de dirigirse entre candidatos. Xochitl se caracterizaba por ser constantemente agresiva, por estar todo el tiempo en la contraofensiva y además ofendiendo con términos que eran realmente muy duros para un proceso de debate, mientras que Claudia siempre mostraba tener un temple muy definido y además con una tranquilidad, con una transparencia que uno pues podía acceder básicamente a lo que nos estaba contando. Eso ante denuncias de corrupción, ante denuncias de enriquecimiento ilícito, siempre salía a la vanguardia y decía y explicaba: yo soy así, yo tenía esto, yo no tenía esto. Y en esa medida me gustaría saber tu opinión. Un elemento importante ha sido la comunicación de Andrés Manuel López Obrador. Algunas personas extrañarán las mañaneras. ¿Cómo te imaginas que sea ese proceso de comunicación pactado por Claudia, que sin lugar a dudas no va a copiar a López Obrador, pero que sí va a tratar de mantener ese nivel de transparencia comunicativa con el pueblo mexicano? Bueno, absolutamente. Lo que tú has dicho es totalmente correcto. Las mañaneras fue un elemento con el que nos hemos encontrado en un principio de forma sorpresiva, pero también de manera alegre, de manera efectiva, sobre todo para contrarrestar fake news, opiniones difusas, diversas de los medios hegemónicos. No nos olvidemos que los medios hegemónicos en México, así como en casi toda América Latina, están en manos de empresas poderosas, de corporativos multinacionales que responden obviamente a la política de la derecha. Lo de Xochitl también es incomprensible porque no solamente salió con expresiones difusas, agresivas totalmente, que no pudo tampoco en ningún momento fundamentar porque no tuvo pruebas para ello, como el delicado caso de acusar al gobierno de López Obrador de narcotraficante. Y el día de ayer, de una forma totalmente insólita, salieron a festejar creyendo que habían ganado las elecciones o diciéndole al público que habían ganado las elecciones. Esta es una táctica reiterada, una táctica vieja, totalmente obsoleta, que la derecha regional emplea para horas antes del escrutinio final avisar que ganaron y en caso que no hayan ganado, de alguna manera pretextar la figura del fraude. Creo que eso se intentó, pero fue tan absoluto, tan arrollador, tan aplastante la victoria de Sheinbaum que me parece que no tuvieron lugar para eso. Son tácticas que impone el Departamento de Estado, que realmente ya estamos bastante curados de espanto los latinoamericanos de todo eso, pero que lo de ayer obviamente fue arrollador. Te digo, todavía necesito fijar mejor los resultados para hacer un análisis un poquito más profundo. Yo creo que la política de Claudia en comunicación tiene que ser todavía un poquito más coacheada, me imagino, para efectos de contrarrestar los embates del arco opositor, pero también propositiva, y lo fue hasta ahora. No nos olvidemos que las propuestas que propone el PRIAN, en este caso, no solamente no son reales, sino que cuando fueron gobierno hicieron todo lo contrario de lo que realmente habían propuesto durante el periodo electoral.
Carlos, los números siguen cambiando porque se sigue haciendo ese proceso de actualización. Sin embargo, los porcentajes entre unos y otros son aplastantes y es por ello que evidentemente la autoridad sale a declararlo y a afirmarlo. La última consulta que quiero hacerte, Carlos, tiene que ver con el gobierno saliente de AMLO. AMLO ayer salía y decía, bueno, pues es increíble cómo el pueblo mexicano ha ejercido su derecho al voto, se ha demostrado la fuerza de la democracia en el país. Es histórico porque es la primera mujer, pero además es la primera mujer que viene como parte de un proceso de trabajo, de un movimiento que primeramente era pues un grupo de jóvenes que estaban pues digamos reuniéndose para hacer un sindicato y que luego se convierte en un partido político, de un llamado progresismo de izquierda. Esto es importante, lo mencionabas al principio en relación con lo que sucede ahora mismo en Ecuador, en Argentina, en Perú, con un proceso que todavía no se sabe hacia dónde va a ir, pero que tiene muchísimas demandas de violación a los derechos humanos. ¿Cómo entender este proceso de México tomando en cuenta los siguientes procesos eleccionarios que se vienen en el continente? Hablamos de Venezuela en el próximo mes de julio y otros que se van a ir sumando para reconfigurar este mundo multipolar en el que ya estamos viviendo. Bueno, como te decía en un principio, importantísimo para toda la región, pero yo creo que si nosotros, a través de, como militantes del Morena o lo que es toda la apoyatura social que ha logrado Morena, digamos, en estos años, que es masiva, que es impresionante, porque era evidente que la votación iba a ser súper masiva. Uno salía a las calles el día de ayer y veía colas impresionantes de gente, hasta 5 o 6 cuadras por cada región o por cada casilla que le tocara a uno votar. Es evidente que esto para la región es fundamental. O sea, la derecha envalentonada, sobre todo a través del triunfo de Milei, que en 6 meses de gobierno no solamente no cumplió lo prometido, sino que hizo todo lo contrario y que está destruyendo, desgraciadamente, a mi país en este momento, porque lo está destruyendo, corremos riesgo de una entrega impresionante de los principales recursos. En México es fundamental esto, porque lo que es la profundización de las reformas energéticas, la profundización del poder legislativo en cuanto a medidas a tomar, esto ya lo ha visto el pueblo, lo ha visto reflejado en lo que es las pensiones, lo que es la salarios de los trabajadores, y todo eso se lo debemos a estos últimos 6 años. Creo que el gobierno de Claudia tiene que evitar ser pusilánime, evitar ser timorato y tomar las medidas necesarias. Tú citaste el caso de Perú. En el caso de Perú, digamos, Héctor Béjar, uno de los principales ministros del gobierno de Pedro Castillo, cuando renunció dijo una frase fundamental: da la sensación que la izquierda tiene que pedir permiso a la derecha para tomar medidas profundas. Esto fue un poco la síntesis de lo que estaba ocurriendo con un sector de la izquierda regional. Pero el triunfo de Claudia ayer es fundamental para lo que son las principales futuras elecciones, caso específico en Venezuela este año. Gracias, Carlos. Agradezco tus comentarios a esta hora. Te voy a dar tiempito para que puedas seguir analizando los datos. Se van a ir actualizando en el transcurso de la jornada y seguramente nos contactaremos contigo en otra oportunidad para continuar con este análisis que, bueno, pues hoy es histórico y seguirá siendo histórico durante estos próximos 6 años. Te agradezco, te deseo buena mañana. Gracias a ustedes, quedo a sus órdenes. Hasta la próxima, muchas gracias. Vamos a revisar a esta hora qué nos comparten nuestros amigos televidentes, aquellos internautas que desde muy temprano acompañaron su café con nuestra pregunta de la agenda abierta. Acá les mostramos en su pantalla qué ha pasado hasta este momento con nuestra pregunta. Les decíamos a través de la introducción, Claudia Sheinbaum es la primera presidenta electa de México con más del 58% de los votos, una cifra que va a ir cambiando, recuerden que es un aproximado. La oposición reconoció su derrota aplastante, que representa la victoria del segundo piso de la cuarta transformación para el continente. El segundo piso fue la propuesta de Claudia, donde resumía todo su proyecto de gobierno. Continúa el progresismo de izquierda, fortaleza democrática, todas las opciones. Todas las opciones se tiene hasta ahora el 57%, 0.1%, y continúa el progresismo de izquierda el 30.6%. Fortaleza de la democracia el 12.2%. Buen averaje hasta este momento. Tenemos a esta hora
pues algunas respuestas. Acá Daniel Caballero bien temprano nos acompaña, nos dice: excelente resultado, felicitaciones al pueblo mexicano, gracias a Telesur y a todo el equipo que permite conocer de manera veraz las noticias. Muchísimas gracias a Daniel por estar con nosotros. Aquí Cipriano Rodríguez nos dice: Dolores gritó fuerte y bien claro, clarito, viva México, y comparte una imagen de Claudia con el puño arriba. Norma Bastardo nos dice: el pueblo de México votó por más democracia, por más lucha de esos pueblos que no tenían voz, los de a pie, bravo, seguimos en la izquierda, viva México, viva los pueblos izquierdistas. También Raúl Ortiz Patiño nos dice: en México ganan las mujeres, los pobres, los obreros, los jóvenes, los empresarios honestos, los migrantes, la izquierda latinoamericana, la soberanía, la esperanza, México lindo y querido. Qué lindo mensaje. También nos comparte a esta hora Ertugrul Chávez, nos dice: qué alegría que ganó Claudia, y como dijo el presidente de Morena, los votos vencieron a los buts, sí, sin duda. Es decir, la mentira de la ultraderecha, los yanquis y de la CIA. AMLO hizo muy buena gestión, lo mismo ocurrirá en Venezuela el 28 de julio, cuando gane Maduro y el pueblo. Opiniones que recogemos a esta hora de nuestros internautas tempraneros que acompañan siempre la Agenda Abierta con Marcela Heredia. Hoy les acompaño, mañana vuelve con ustedes, pero sin duda le agradecemos siempre que nos sigan directamente en vivo desde Telesur. Vamos a otro tema, tiene que ver con aquellas producciones que les proponemos en nuestra multiplataforma. Recuerde que por allí también le informamos todo el tiempo. ¿Qué sucede en República Dominicana? Se encuentra en alerta precisamente por una onda tropical que afecta a gran parte del país. Estos meses son los conocidos como ciclónicos, son los meses de esa temporada ciclónica que llega fundamentalmente al Caribe. Esta onda tropical viene acompañada de tormentas eléctricas, ráfagas de viento muy fuertes y altas temperaturas. Les contamos los detalles en el siguiente video y a la vuelta de la pausa estaremos con otros temas en nuestra agenda abierta. Ya regresamos. Tras los continuos bombardeos por parte del ejército de Israel contra Palestina, algunas comunidades internacionales se siguen pronunciando a las acciones criminales de las fuerzas ocupantes. El gobierno de Maldivas anunció este domingo que cambiará las leyes para impedir que los ciudadanos con pasaportes israelí ingresen al país y establecerá un subcomité para supervisar este proceso. En Egipto, las autoridades insisten en tomar medidas urgentes para que entre asistencia humanitaria a la Franja de Gaza y así lograr hacer frente a las necesidades del pueblo palestino. Entre tanto, en Israel se agrava la crisis política y social luego que dos ministros de la extrema derecha amenazaran con renunciar si el gobierno de Benjamín Netanyahu decidía aceptar el plan de tregua con el grupo de resistencia palestina Hamas presentado por el gobierno de los Estados Unidos. Esta mañana en Agenda Abierta analizaremos cómo el ejército del régimen de Tel Aviv intensifica los actos genocidas contra el pueblo palestino y mantiene la negativa de hacer caso al dictamen de la Corte Internacional de Justicia y a las demandas de la comunidad internacional sobre el cese del fuego inmediato en la Franja de Gaza. Una negativa que se sigue cobrando la vida de personas inocentes, de mujeres y niños fundamentalmente en la Franja de Gaza y en este caso en Rafah. Vamos a revisar cómo reflejan este tema algunos medios de comunicación, portadas digitales. Comenzamos con nuestra casa informativa. Telesur destaca a esta hora, acá lo ven, ataques israelíes en el norte de Gaza destruyen 50.000 hogares. El presidente del Comité de Emergencias de las ciudades del norte de Gaza reveló que durante su agresión, casi 8 meses aproximadamente en la parte norte del territorio, las tropas israelíes han destruido 50.000 hogares. El funcionario detalla que la mayoría de los municipios del norte de Gaza
que las casas allí han quedado destruidas, así como también las tuberías de alcantarillado y las carreteras. El Ministerio de Salud palestino de Gaza informó que hasta el momento la violencia del régimen israelí ha asesinado a 36.439 civiles, la mayoría de ellos, como ya sabemos, mujeres y niños, y ha causado además la baja y la parte, digamos, de aquellos heridos que no han fallecido, pero que están heridos, de 82.627 adicionales a los asesinados. Vamos a revisar cómo refleja este mismo tema el portal Saná. La guerra genocida israelí contra Gaza entra en su 9º mes. La agresión brutal de Israel contra la Franja de Gaza ha cumplido su 8º mes y todas las regiones del enclave palestino han sido testigos de masacres y crímenes sionistas. A medida que aumenta el número de muertos y heridos palestinos, las fuerzas israelíes intensifican aún más sus ataques y bombardeos con el apoyo de Estados Unidos. Recientemente, los aviones de guerra israelíes atacaron barrios y viviendas en el sur, centro y norte de Gaza, lo que ha provocado la muerte de 27 palestinos y decenas de heridos. Son cifras que siguen pues alarmando al mundo en relación con lo que allí sucede. El portal Al-Quds también da información a esta hora. Shukri, rechazamos la presencia israelí en el lado palestino del cruce de Rafah. El Ministerio Egipcio de Asuntos Exteriores, a través del ministro Samed Shoukry, confirmó que su país rechaza la presencia israelí en el lado palestino del cruce de Rafah, destacando que es difícil el cruce de Rafah, que siga este espacio funcionando sin la presencia de una administración palestina en el lado opuesto. El canciller egipcio además añade en una conferencia de prensa con su homólogo español José Manuel Álvarez que valora la posición de España en apoyo a la causa palestina, especialmente después de su reconocimiento del Estado de Palestina conjuntamente con otros 2 países. Vamos a analizar el tema. A esta hora siempre es un placer que nos acompañen especialistas en la materia. Nuestro invitado Jorge Kreines hoy nos acompaña. Es periodista, además analista de política internacional, especialista en temas de Medio Oriente, director del portal pulsodelospueblos.com y hoy nos acompaña. Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido, buen día. Hola, muy buen día. Un gusto estar contigo y con la audiencia de Telesur. Gracias a ti por aceptar nuestra invitación. El mundo sigue clamando que se detenga este genocidio. Hay posiciones muy encontradas. ¿Cómo se llega a este punto y por qué, pese a que existen movilizaciones dentro del mismo Israel, no existe una narrativa de repliegue por parte de Israel? Mira, yo creo que se trata de establecer un antecedente de un genocidio que se aplica contra un pueblo entero y que se mantiene en la impunidad por parte del actual sistema de organización de la comunidad internacional, que lamentablemente, con la posición de Estados Unidos, del Reino Unido y de otras potencias occidentales, impide que sea condenado y detenido, frenado el genocidio que está cometiendo Israel con apoyo de la Unión Europea y de otros países, pero particularmente de Estados Unidos, el Reino Unido y otros, contra el pueblo palestino. Se trata de generar un antecedente que permita otros genocidios. Por eso en todas partes del mundo se deben alzar las voces y es urgente seguir reclamando que se tomen medidas concretas para frenar esta tremenda agresión que está sufriendo el pueblo en la Franja de Gaza y también en algunas partes de Cisjordania, tenemos que decirlo. Por nuestros colaboradores, Jorge, en el lugar decían, nos trasladamos constantemente porque seguimos las instrucciones de las fuerzas de Israel en relación con cuál es la zona segura y cuál no. Pero al mismo tiempo afirmaban que las zonas que llamaban seguras no eran seguras porque existían directamente ataques allí. Incluso dentro de la misma Franja de Gaza, el objetivo, la narrativa comunicacional tiene que ver con tratar de matar la mayor cantidad de palestinos tomando en cuenta ese nivel de engaño de cuál zona es segura y cuál zona no lo es. Esto va más allá de un genocidio. Bueno, sí, puede haber alguna definición que supere la definición de genocidio, pero me parece que este hecho de, por ejemplo, indicar zonas seguras que luego son bombardeadas, es para que la gente concurra hacia allí creyendo que está a salvo y en verdad
van a algo así como las cámaras de gas de los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Se agrupan en un lugar seguro, supuestamente, seguro entre comillas, y allí son masacrados. Tenemos que decir que la situación en la Franja de Gaza hoy día es absolutamente inhabitable, con poca provisión de agua potable, casi nada, con la imposibilidad de ingresos de ayuda humanitaria, con caída del sistema de luz eléctrica de manera permanente, de modo que es una situación inhabitable y actos de brutalidad, de crímenes contra la humanidad, actos de verdadera lesa humanidad se están cometiendo y se difunden por las redes internacionales de noticias. Es decir, es un genocidio televisado. Habría que encontrar una palabra que muestre algo más grave que un genocidio, pero eso sí, esa búsqueda tiene que ver con lo que realmente está ocurriendo allí en ese lugar tan sufrido del Mediterráneo Oriental y del Medio Oriente. Resaltar lo que sucede dentro de Israel con las manifestaciones de aquellas personas que exigen por un lado la dimisión del primer ministro, pero por otro lado que pueda aceptar el trato para el cese al fuego. También familiares de los soldados que están pues allí presentes piden que se acabe este proceso que lleva adelante el primer ministro. ¿Cómo entender esto que sucede allí, también haciendo alusión a la crisis interna políticamente hablando en Israel? Bueno, yo creo que los avances militares de los Estados Unidos, de Israel, con el apoyo de los Estados Unidos en la región, no se condicen con la derrota que está sufriendo Israel, tanto en el plano interno, por la situación que tú comentas, así como en el plano internacional. Vemos, por ejemplo, el caso de las universidades norteamericanas y las grandes movilizaciones que se realizan en muchos de los países. Pero parece ser que no le entran balas a este gobierno criminal, fascista, asesino de Benjamín Netanyahu y su prole, que a pesar de sus contradicciones internas, siguen atacando sistemáticamente a la población de la Franja de Gaza y creando problemas internacionales, que hay una cantidad de estados que ya empiezan a reconocer la necesidad de que se constituya el Estado palestino. Del mismo modo hay situaciones donde se les niega pasaporte a ciudadanas israelíes. Es decir, están perdiendo la batalla por la opinión pública mundial y esto, tenemos que decirlo con todas las letras, es una victoria de la resistencia palestina. Jorge, existe un proceso de quiebre dentro de la coalición que acompaña y sostiene al primer ministro. Por un lado, los extremistas del poder judío afirman que si aceptase el trato estarían retirándole su apoyo al primer ministro. Están ahora mismo pues enfrentándose diversas fuerzas internamente allí. ¿Cuánto podría ello desestabilizar este proceso que lleva adelante el primer ministro? Bueno, justamente creo que no detener la guerra es el instrumento que utiliza Benjamín Netanyahu para sostenerse en el poder. Y el argumento de que están en guerra es el que hace desconocer las diferentes posturas, las diferentes opiniones que existen allí. Hay una grave crisis institucional, una grave crisis económica que sufre Israel en este momento, la gente que protesta por la situación económica y social, también los familiares de los rehenes que reclaman negociaciones con Hamas. Y también tenemos que decirlo, el movimiento popular israelí, y que cada vez más es más fuerte. Pero la guerra es la salida, la agresión contra el pueblo palestino es el recurso de Benjamín Netanyahu, que tiene el apoyo de grandes capitales de Occidente. Cuando digo capitales, lo digo en doble sentido, ¿no? Los grandes capitalistas de Occidente y las ciudades donde funcionan los gobiernos de algunos de estos países. De manera que hay un nexo entre la continuidad del genocidio y el sostenimiento de Benjamín Netanyahu
en el gobierno. Así que me parece que es muy difícil esta batalla, pero el aislamiento israelí en este momento sería muy importante si sectores de la comunidad internacional, como es el caso de España, de Irlanda, de Bélgica y de otros países, empiezan a desprenderse del mandato norteamericano y actuar con independencia y con un espíritu de cuidado de la estabilidad internacional, de los derechos humanos y defender la Carta de las Naciones Unidas, porque me parece que esta política norteamericana, impulsada o manifestada por Israel en concreto, tiene que ver con esa posición del Departamento de Estado yanqui en el sentido de que tiene que haber un orden internacional basado en reglas, desconociendo las reglas ya establecidas por el derecho internacional y especialmente por la Carta de las Naciones Unidas. Por eso es fundamental que se desarrolle un gran movimiento de opinión pública y de movilización social para reclamar estas cosas. Por esa necesidad, Jorge, es que cada mañana durante toda la jornada, todas estas últimas jornadas, estamos tratando de mencionar el tema y de hacerlo con información y apoyando directamente que se respeten los derechos del pueblo palestino, condenando directamente esto que ya va más allá de un genocidio y que busca finalmente pues eliminar al pueblo palestino de la peor manera y hacerlo además ante los ojos del mundo, que no se mueve, no se inmuta para detenerlo. Muchísimas gracias, Jorge, por habernos acompañado hoy. Muchas gracias a ustedes. Hasta siempre. Te agradezco. Hacemos con ello una pausa. Recuerde que acá le informamos durante las 24 horas del día por diversas plataformas. Puede mantenerse informado junto a nosotros. Hacemos una pausa y a la vuelta con más en los últimos minutos de nuestra agenda abierta. Regresamos, gracias por esperarnos y acompañarnos en los últimos minutos de nuestra agenda abierta. Vamos con información desde Venezuela. Este país lanza una campaña digital con el objetivo de hacerle frente a la censura mediática contra la candidatura presidencial de Nicolás Maduro, conocido como Nicolaic. Vamos a conocer los detalles desde Caracas, nuestro corresponsal Leonel Retamal con detalles. Leonel, contigo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? En Venezuela, el presidente Nicolás Maduro ha denunciado que hay una campaña de censura contra su candidatura, una campaña de invisibilizar la actividad en redes sociales. Recordemos que él tiene unas cuentas en X, en TikTok, que son muy activas, que tienen muchos millones de seguidores, pero que en el último tiempo han representado una baja en la actividad y esto es denunciado como una campaña de invisibilización y por lo tanto han convocado a todos los seguidores, a los militantes de la Revolución Bolivariana, a que ayuden a torcer el mecanismo del algoritmo de las redes sociales para poder visibilizar nuevamente la campaña. Además, él ha denunciado que no se le permite compra de publicidad, por ejemplo, como sí lo pueden hacer libremente otros candidatos y por lo tanto no habría igualdad de condiciones. Toda esta campaña se da a través de lo que se ha denominado Nicolaic, una campaña que comenzó hace una semana aproximadamente para incentivar la participación en las redes sociales de los seguidores de la Revolución Bolivariana para levantar nuevamente la figura, las ideas, las concentraciones, todo lo que están haciendo a nivel nacional. Esto se da mientras avanza la campaña, distintos candidatos avanzan en sus concentraciones, también con miras a todo lo que será la elección presidencial del 28 de julio aquí en Venezuela. Gracias, Leonel, por los detalles sobre esta campaña. Vamos hasta Brasil. El Movimiento Sin Tierra allí realizará su segunda jornada de la naturaleza bajo la consigna Sembrando Vida para enfrentar la crisis ambiental. Esto en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente. Vamos con nuestro compañero Nacho Lemus. En Paraná se encuentra con los detalles. Nacho, adelante, buen día. Saludos, el próximo 5 de junio se conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente y en ese contexto se lleva a cabo la segunda jornada de la naturaleza organizada por el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra MST en el estado de Paraná. Nos encontramos en este momento en el asentamiento Don Tomás Balduino, que se encuentra en el municipio de Quedas do Iguazú, prácticamente a 300 kilómetros de donde fueron las inundaciones en el estado de Río Grande do Sul, iniciadas hace más de un mes, y aquí en este lugar se prepara una gran jornada
de plantación de semillas de especies nativas, de árboles nativos de Yusara y también de Araucaria, especies que se encuentran en riesgo de extinción y serán lanzadas desde helicópteros por segunda vez. Hubo una experiencia durante el año pasado y durante este año se repite esta experiencia porque hubo éxito durante el año pasado, ahora con el lanzamiento de 12.000 kilos de semillas para reforestar esta región. Se busca enfriar el planeta, se busca llevar a cabo la regeneración de la vegetación nativa en una región de un bioma conocido en Brasil como Mata Atlántica, que es el más afectado por la deforestación. En este lugar, el compromiso del movimiento de trabajadores rurales sin tierra es avanzar en el cuidado de la naturaleza. Se prevé que para el año 2030 el Plan Nacional Plantar Árboles, Producir Alimentos Saludables lleve a cabo la plantación de 100 millones de árboles. Se estima que ya se han plantado durante el año pasado 25 millones, inclusive la barrera de los 100 millones puede extenderse hacia el año 2030, pero ese es el proyecto inicial de compromiso con el cuidado del medio ambiente por parte de las familias que producen a través de prácticas agroecológicas, con agrofloresta. También se prevé para esta semana la plantación directa en tierra de 17.000 árboles y trabajo en implantación y ampliación de sistemas agroflorestales con consorcio de especies que se relacionan bien entre sí en pequeños espacios para mantener en un mismo lugar la plantación de productos de la reforma agraria y también el cuidado de la naturaleza con la regeneración de la vegetación. Son entonces estos los proyectos que se desarrollan durante esta semana. Estaremos acompañando durante toda la jornada de hoy este lanzamiento desde helicóptero de semillas por parte del MST en cooperación con la Policía Federal de Tránsito y también órganos del gobierno de Lula da Silva, órganos federales y también del estado de Paraná en el sur de Brasil. Estudios. Gracias, Nacho. Te acompañamos también en este proceso. Pasamos a Perú. La UNESCO lanza la Semana de América Latina y el Caribe precisamente del 3 al 7 de junio, una semana en la que se reúnen los países del continente para analizar y festejar su patrimonio cultural. Perú en la UNESCO así lo lanza, Semana de América Latina y el Caribe del 3 al 7 de junio, mujeres, pueblos indígenas y artesanía popular en el arte y la cultura. Así se ha lanzado, se va a celebrar precisamente en Perú, van a estar representaciones de los países del continente, de patrimonio tenemos muchísimo que celebrar, de protección capaz no tanto, porque sabemos que las políticas aún son deficientes y la importancia de ellos son aún mayor, es decir, es más necesario resguardarla que reconocerlo, pero para resguardar hay que reconocer y en esa medida los países destinan presupuesto cada año para lograrlo, tanto en materia de arquitectura, en materia que tiene que ver evidentemente con aquellas artes inmateriales que tienen que ver con las tradiciones de los pueblos, pero al mismo tiempo que requieren procesos de investigación y de difusión para mantenerla en la memoria de sus pueblos. El tiempo se me acaba. Cuando me dicen despedimos es la palabra más triste de la jornada, pero me voy feliz porque nos han acompañado esta mañana. Mañana Marcela Heredia con ustedes. Nuestra agenda abierta continúa abierta todo el día y desde acá les acompañamos con información. Soy Saraí Amorosa, así me despido. Feliz mañana.